esta presentación, nuestro objetivo con esto es tratar de dejar claridad y expresarles a ustedes lo que vendría siendo el proceso de deslinde y el amojonamiento. Esto es un proceso que generalmente se da porque hay personas, vecinos generalmente, que dentro de una finca no tienen una clara y absoluta individualización de sus predios, es decir, una persona pues considera que sus predios, su terreno, la extensión de este, pues va más allá, pero no hay claridad en esta individualización y pues por eso es que se presentan algunas veces pues incidentes, violencia entre vecinos porque pues no hay claridad en esta extensión de terrenos y pues un vecino invade a otro en su propiedad porque a su consideración esa es su propiedad, es parte de la misma. Entonces, ante esto, pues le sale al paso la especialidad civil colombiana, en donde se ha diseñado el proceso de deslinde y amojonamiento para tratar de enfrentar este proceso de contradicción entre dos poseedores, dos propietarios de un determinado bien para tratar de que por vía de una sentencia judicial pues se fijen y se individualicen verdaderamente los predios de cada persona involucrada. Bueno, en cuanto a una definición, podríamos decir que esto lo que busca es dar una clara identificación, una clara y una clara individualización, una clara separación de los predios para saber dónde inicia y dónde termina cada uno de estos como tal. Determinar verdaderamente y a ciencia cierta los parámetros, las medidas de un determinado terreno. Porque pues no hay claridad en esto y pues por eso es que se inicia muchas veces algún tipo de enfrentamiento entre vecinos. Esto se va a hacer, como ya lo dije, por vía de una sentencia judicial en donde el objetivo es fijar los linderos con los terrenos colindantes. Esta fijación de linderos implica la marcación física o material. Es decir, que primero vamos a identificar de dónde a dónde inicia y termina una propiedad y posteriormente lo procedemos a señalizar. Por ejemplo, aquí tenemos unas bardas, lo podemos señalar con unos palos, que en eso consiste verdaderamente el amojonamiento. Por medio de objetos, pues llegar e identificar con absoluta certeza la propiedad. Entonces, por medio de eso, pues se va a fijar eh, e individualizar un predio. Bueno, en cuanto a este proceso, pues ya lo dijimos, se va a fijar por medio de una especialidad civil colombiana, en donde ellos absolutamente con plena certeza entre eh, una mancomunada colaboración entre el juez, los peritos encargados, pues van a fijar unas delimitaciones, van a fijar por medio de unos objetos dónde inicia y dónde termina un determinado bien. Esto pues se va a lograr por medio de una sentencia judicial, una inspección judicial que se va a hacer en el mismo sitio donde es materia de litigio, donde hay problemas, donde hay discusiones entre vecinos. Va el juez, va el perito, se desplaza todo el despacho judicial correspondiente y va a llevar a cabo el proceso de deslinde y amojonamiento en el mismo sitio. Por medio de un peritaje, pues se va a delimitar correctamente y por vía judicial, pues se va a enmarcar verdaderamente los linderos, los mojones y se va a dar una claridad respecto a esto. En cuanto a las partes legitimadas para iniciar el proceso, para ser parte activa en todo esto, pues tenemos
al propietario pleno, al nodo propietario, al usufructuario, al comunero y también al poseedor material. Aquí los vamos a identificar y les vamos a dar un concepto más claro y más amplio para que ustedes pues comprendan un poco mejor lo que viene siendo estas figuras. En cuanto al propietario pleno, es aquella persona que tiene uso, goce y disposición absoluta de un determinado bien. Es decir, es el dueño, es el propietario, no hay quien se le oponga ante esto, no hay quien le plante cara al momento de tratar de invadir su terreno o tratar de quitarle algún tipo de posesión de esto. El propietario pleno, un ejemplo de esto es, por ejemplo, yo compro una propiedad y tengo uso, goce y disposición, vivo en ella, estoy al pendiente de esta propiedad y yo soy la única persona que figuro como tal en la oficina de registros e instrumentos públicos. De igual manera, soy la única persona que figuro en la escritura pública, es decir, a mí se me reconoce como propietario total y absoluto de eso. Bueno, en cuanto al nudo propietario, el nudo propietario es muy similar al propietario pleno, pero sí tiene una diferencia que lo va a delimitar y lo va a diferenciar con el anterior. El nudo propietario es aquella persona que tiene el derecho sobre un mueble, un inmueble, pero sin tener por qué disfrutar del uso del mismo. Es decir, no tenemos el uso de esta propiedad porque la tiene otra persona. Es decir, yo soy titular, yo soy el que aparezco en escrituras, en oficina de registros públicos, como aquella persona propietaria de eso, pero no tengo el uso de esta. Entonces, esta es la diferencia. Soy el dueño legalmente, pero pues hay otra persona que tiene el uso de una determinada propiedad. El usufructuario también puede ser una parte legitimada para demandar en un proceso de deslinde y amojonamiento, en el entendido de que es aquella persona que está haciendo uso y goce de una determinada propiedad. Es decir, está viviendo, por ejemplo, en una finca y en esa finca hace actividades de agricultura, de ganadería u otras actividades, pero él reconoce que no es el propietario legal ahí. Simplemente pues hace uso de estas instalaciones y pues también puede ser una parte legitimada en un proceso. El comunero es aquella persona que es propietario junto con otras personas. Aquí podríamos hablar del caso de los hermanos que por vía de una un proceso de sucesión, pues se le da a cada uno de ellos una parte, una propiedad, una misma propiedad, todos son dueños de una misma propiedad y pues todos son comuneros en ese sentido, todos son dueños, todos tienen el mismo derecho. Y el poseedor material es aquella persona pues que en vista de que un propietario haya abandonado su bien, que lo haya dejado ahí tirado, por ejemplo una finca, que una persona pues iba pasando y vio que no hay absolutamente nadie al cuidado de esta, pues dijo de pronto, bueno, yo encontré esta finca y pues no hay nadie usándola, la voy a utilizar yo. El derecho lo permite y pues el que esté en posesión material, que tenga un año de posesión, pues va a poder ser una parte legitimada en este proceso judicial. Continúa, Jorge. Eh, Ahora tenemos los demandados en el proceso. Naturalmente, se debe demandar a los dueños de los predios colindantes con quien se discute el lindero. Esto lo señala el inciso segundo del artículo 400 del Código General del Proceso. La demanda deberá dirigirse contra todos los titulares de derechos reales principales sobre los inmuebles objetos de deslinde que aparezcan inscritos en los respectivos certificados del registrador de instrumentos públicos. Como el ejemplo acá lo clarifica, si el vecino de enfrente corrió la cerca o la tapia unos metros, es a quien debemos demandar. ¿Qué requisitos debe tener la demanda de deslindamiento?
Como lo especifica el 401 del Código General del Proceso, señala que el demandante debe expresar en la demanda los linderos que reclama con los predios circundantes, que habrán de ser objeto de demarcación, y la demanda debe ser acompañada de lo siguiente: el título del derecho invocado y siendo certificados del registrador de instrumentos públicos sobre la situación jurídica de los inmuebles entre los cuales deba hacerse el deslinde, que se extenderá un periodo de 10 años si fuera posible. Cuando fuera el caso, la prueba siquiera sumaria sobre la posesión material que ejerza el demandante. En este caso, podrá solicitar que el deslinde se practique con base en los títulos del colindante. Un dictamen pericial en el que se determine la línea divisoria, el cual se someterá a contradicción en la forma establecida en el artículo 228 del Código General del Proceso. Y por último ítem es que sin el cumplimiento de estos requisitos, la demanda va a ser inadmitida por el juez. Traslados de la demanda y excepciones previas. A la demanda se le debe dar un traslado a los demandados para que estos puedan presentar excepciones pertinentes conforme al artículo 403 del Código General del Proceso. Se corre traslado al demandado por un término de 3 días. Los hechos que constituyen excepciones previas, la cosa juzgada y la transacción solo podrán alegarse como fundamento de recurso de reposición contra el auto admisorio de la demanda. Como se puede observar, este es un proceso con unas características propias y especiales. ¿Cómo inicia la diligencia del deslinde? Primero que todo, citando el artículo 403 del Código General del Proceso nuevamente, primero hay que hacer el traslado del personal al lugar en que deba efectuarse. El juez debe recibir las declaraciones de los testigos que las partes presenten o que oficio se decrete, se va a examinar los títulos para verificar los linderos que en ellos aparezcan, se van a ir a los peritos o se van a utilizar los peritos para señalar las líneas divisorias. Practicadas las pruebas, si el juez encuentra que los terrenos no son colindantes, pues declarará por medio de auto que es improcedente la demanda de deslinde. En caso contrario, señalará los linderos y hará colocar mojones en los sitios en que fuera necesario para desmarcar ostensiblemente la línea divisoria. El juez también pondrá o dejará a las partes en posesión de los respectivos terrenos con arreglo a la línea fijada. Ahí mismo pronunciará sentencia declarando en firme el deslinde y ordenando cancelar la inscripción de la demanda y protocolizar los expedientes en una notaría del lugar. Cuando se hace ya la protocolización, el notario expedirá a las partes copia del acta de la diligencia para su inscripción en el competente registro. Las oposiciones a la entrega formuladas por terceros se tramitarán en la forma dispuesta en el artículo 309 del Código General del Proceso. Las partes involucradas en el proceso deberán presentarse en el lugar de la fecha y hora señalada y tendrá que allegar los títulos respectivos para efecto de constatar los dineros reclamados. La parte demandada también puede realizar una oposición al deslinde y amojonamiento. Como sabemos, la finalidad del proceso de deslinde y amojonamiento es fijar o trazar los límites entre las propiedades colindantes o contiguas que pueden pertenecer a distintos propietarios o que pertenecen a distintos propietarios y quien demanda señala los linderos y las zonas limítrofes de los inmuebles por donde se supone que deben ser demarcados. Los propietarios colindantes pueden oponerse a estos dichos linderos, por esto ir en contra de los que ellos tienen respecto a sus inmuebles. Para realizar oposición al proceso de deslinde y amojonamiento, quien pretenda hacer el respectivo proceso de oposición debe hacerlo en la misma diligencia, deslindamiento, conforme a lo señala el artículo 404 del Código General del Proceso, que contempla lo siguiente. Dentro de los 10 días siguientes, el opositor debe formalizar la oposición mediante demanda en la cual podrá alegar los derechos que considere tener en la zona discutida y solicitarle al juez el reconocimiento y el pago de mejoras en ella si se han hecho, se han levantado o se han construido mejoras en el bien inmueble que está en disputa por sus linderos. Vencido el término señalado sin que se hubiere presentado la demanda, el juez declarará desierta la oposición y ordenará las medidas indicadas en el número 3 del presente artículo y ejecutoriado el auto que así lo ordene, pondrá a los colindantes en posesión del sector que le corresponda según el deslinde. Cuando no la tuvieren, sin que en esta diligencia puedan admitirse nueva posición, salvo lo de terceros, contemplada en el numeral 4 del artículo precedente. Presentada en tiempo la demanda, de ella se corre traslado al demandante por 10 días, con notificación por estado
y en adelante seguirá el trámite del proceso verbal. Oposición por mejoras realizadas. Por último, pues como ya se mencionaba antes y como consecuencia del deslinde, si el colindante pierde sus mejoras realizadas en ciertos lugares del bien inmueble, porque éstas deben pasar a otro, este se encontrará en todo el derecho de oponerse a la entrega. Y en dicha oposición, pues puede solicitarse que se le pague el valor de las mejoras conforme al artículo 405 del Código General del Proceso. Este sería en sí la exposición de este proceso especial, un proceso con unas características peculiares y especiales, en la cual se va digamos, a mostrar las diferentes posiciones, en este caso el demandante como el demandado en sus derechos, el demandante de hacer la demanda, el demandado de demandar en oposición a los respectivos linderos que puedan fijarse en la posición a mejoras, y esto sería respecto a todo el tema que tiene que ver al proceso de deslinde y amojonamiento. Muchas gracias a todos. Mi nombre es Jorge Orlando López Pérez, mi compañero Steven Alexander Medina, fuimos los expositores de este proceso. Y muchas gracias al docente y muchas gracias a todos por su atención.